Muy bien, mis queridos hermanos, ustedes saben que en las pasadas semanas nosotros hemos estado hablando de una serie de mensajes que le hemos titulado Huellas, con tres propósitos básicos, particularmente acerca de lo que es el alcance, lo que nosotros hemos llamado el discipulado y particularmente la experiencia de integración. Y cuando hemos hablado de las huellas, nos hemos referido particularmente a esas huellas que usted y yo tenemos en nuestras manos o tenemos en nuestros pies, que son esas cosas que particularmente nos identifican a nosotros. La huella que usted tiene en sus manos no es idéntica a ninguna otra mano que existe en el mundo. Aún si usted es un gemelo idéntico, la huella suya es distinta a la de su hermano gemelo idéntico. Todos nosotros tenemos unas huellas que son muy particulares y que nos identifican y que específicamente destacan quiénes somos nosotros en particular. Ese asunto que nosotros tenemos y que vemos y que la ciencia dice que ocurre particularmente cuando ese niño o esa niña se va gestando en el vientre y a través de tocando las paredes del vientre se van formando las huellas en las manos de los niños y las niñas. Así que las huellas nos identifican y particularmente las huellas nos pueden identificar para saber quiénes somos y ustedes saben que cuando hay algún arresto o alguna detención, una de las cosas que hacen las autoridades es que le toman las huellas dactilares a las personas para saber identificar y cuando tal vez hay alguna investigación se puede tratar de identificar quién pudo haber sido el que cometiera ese tipo de delito para saber. Ahora, cuando hablamos de específicamente la identificación en nuestro entorno, la realidad es que aunque nosotros tenemos huellas, una de las maneras que más nos identificamos el día de hoy no es tanto por nuestras huellas, sino a nivel práctico, sino por números. La mayor parte de nosotros nos dejamos llevar y nos identificamos por números. Y eso quiere decir que llega un momento dado que aunque uno sabe que hay algo que identifica quién soy, para otros nos convertimos en un número. Por ejemplo, usted tiene su número de pasaporte, usted puede tener su número de seguro social, usted tiene su número de licencia, posiblemente usted, si usted en su trabajo pudiera ser que tenga un número de empleado, ¿perdón? En los colegios, la cuenta de banco. Hay números que nos identifican de alguna manera u otra. Y no solamente eso, sino que hay números que tal vez se utilizan para medir cómo estamos. Así que usted tiene algo en la casa que hay veces que decide visitar o no visitar, lo que es una báscula, una pesa. Entonces, hay veces que usted quiere pararse. Y hay veces que dice, porque hay unos números que salen ahí, medio diabólicos de vez en cuando, ¿verdad? Que se vuelve un poquito incómodo pararse en la cosa esa, ¿verdad? Entonces, pues hay números que son importantes, pero ustedes me entienden, hay temporadas que usted quiere pararse ahí. Y hay temporadas que usted dice, mañana, la semana que viene, ¿verdad? Hay una diversidad de números que usted a veces le tiene un poquito de repelillo por esas cosas que se dan. Pero no solamente esos números tienen que ver particularmente con el peso. Hay veces que hay números que tienen que ver con lo que usted se gana económicamente. Y nosotros en ocasiones tenemos diferencias de criterio por cuánto una persona puede devengar de sueldo, porque eso es un número, ¿verdad? X cantidad de dólares y centavos que identifican. Y a veces identificamos o más allá de identificar, a veces validamos la importancia de alguna persona en relación al número que puede ganar o no ganar. Y los números, hasta cierto punto, nos generan a nosotros o tranquilidad o tensión. El colesterol, hay un montón de números, está bien. Yo no sé, ahorita tú dijiste en la clase bíblica que tú tenías memoria selectiva, amigdalia. Así que hay números que nos acordamos y decidimos no acordarnos, ¿verdad? Bueno, hay gente que posiblemente, yo no voy a mirar a nadie por si acaso, ¿verdad? Puede sentirse aludido. Pero dice, ¿qué edad usted tiene? Y dicen un número contrario a la realidad. Nos rehusamos a veces a aceptar la realidad, ¿verdad? Bueno, pero vamos a dejarlo ahí porque estamos tocando temas bastante incómodos posiblemente, ¿verdad? Este texto empieza a hablar acerca de Jesús y Jesús particularmente habla de algo muy importante. Él dice que está, o por lo menos el Evangelio de Mateo dice que Jesús está recorriendo las ciudades aldeas
Y quien ve a las personas dispersas no identifica la cantidad, pero sí presenta la realidad de que hay dispersión y que las mira con compasión y destaca a nivel general algo que tiene que ver con números. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Los recursos que hay son menores a la demanda que hay. Yo creo que hablemos de esos números y que hablemos de esas huellas. Porque algo que nosotros hemos intentado conversar en las pasadas semanas o en los pasados meses es que específicamente hay cosas que nos identifican como el número de nuestro nombre, pero hay asuntos que nos identifican al interior que tal vez no queremos aceptar. La primera pregunta que quiero hacerte es ¿qué nos identifica? Y eso que nos identifica, pues pudiera ser que a mí me identifica, obviamente mi nombre, yo me llamo Eliezer, tengo un número de seguro social, tengo un número de licencia, esas son cosas que a mí me identifican. Pero probablemente hay cosas que me identifican más allá de ese número. Me identifican como el esposo de Raquel, como el papá de Racheli, como el pastor, el Yankee fan, que no gana un campeonato del 2009. Porque tengo que decir estas cosas porque hay gente que me hablan con ninguna compasión. Entonces uno tiene que tratar, ¿verdad? Omar, tú me entiendes, ¿verdad? A mí, mi querido amigo y hermano Omar, pues él entiende, ¿verdad? El dolor del desprecio de la gente, ¿verdad? Pero nada. Es un tipo solidario, empático, compasivo, un corazón lleno del Espíritu Santo. Hay otros que están un poquito diferentes en este asunto. ¿Qué nos identifica? Y en ocasiones a nosotros nos identifican otros atributos. El desempleado, el enfermo, la enferma, el separado, el anciano, el divorciado, la divorciada, el viudo, la viuda, el deprimido, la deprimida. Y eso nos lleva a nosotros a hacernos una segunda pregunta. ¿Qué es lo que nosotros estamos experimentando? ¿Qué cosas nos llevan a nosotros a tratar de concluir qué nos identifica y obviamente tratar de ver entonces en respecto a eso, a cuál es nuestro enfoque? ¿Dónde está nuestro enfoque? ¿Qué nos identifica? ¿Qué estamos experimentando? ¿Y dónde está nuestro enfoque? Ahora, yo quiero que nosotros pensemos tres cosas que pasan en este texto que para mí son fundamentales que podamos considerar. Hay tres verbos de acción que nosotros vemos aquí en Mateo capítulo 9, versículo 35. Vaya a su escritura nuevamente. Mateo 9, particularmente el verso 35, tiene tres verbos que destacan a Jesús. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y dice que él estaba enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Así que esas tres acciones, además de recorrer, que es la que se da de primera instancia, tiene que ver con enseñar, con predicar y algo que para mí es muy importante, con sanar. Pudiera ser que en ocasiones en el ejercicio de salir a proclamar el evangelio, intentemos más predicar sin ocuparnos en sanar. Intentemos más demostrar lo que sabemos sin tratar de ver en dónde particularmente está la naturaleza del dolor, del pecado que necesita ser restaurado. Predicar por predicar, hablar por hablar, sin ocuparse en la necesidad de sanar, es un acto de total irresponsabilidad. Es un acto que deja huellas o marcas que nos complican la existencia. Imagínense, ahora piense usted, estos ejemplos yo los he escuchado en muchas ocasiones, que usted tiene una necesidad de salud bien compleja, de mucha urgencia, y usted va a alguna sala de emergencia y es tratado con desprecio, con insensibilidad y sin compromiso. Usted piensa,
¿para qué yo fui allí si de ninguna manera me atendieron y me dijeron algo? Pero la realidad es que en muchas ocasiones la iglesia le interesa a veces decir lo que piensa, pero no necesariamente en sentarse a escuchar y a sanar la necesidad del otro. El doctor Harold Segura ayer estaba con nosotros en el encuentro misionero de la Iglesia de Discípulos de Cristo. Harold es un hombre muy brillante, director de World Vision para América Latina, y dijo 3 cosas ayer que yo dije, yo voy a meter eso ahora en el sermón, porque eso no estaba, pero me parece interesante. Harold decía que cuando nosotros pensamos en la predicación hay 3 cosas que usualmente nosotros tendemos a pensar. El lugar en donde nosotros vamos a trabajar, el mensaje que nosotros queremos predicar y la estrategia que queremos utilizar. Ahora él dice, ese paradigma, y a mí me parece esto importante y quiero pensarlo en el día de hoy sobre algunas cosas que vamos a compartir, tiene que ver que el lugar es importante, pero más allá es importante pensar en la condición del lugar. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué ocurre allí? ¿Por qué las cosas que están pasando allí han surgido de esa manera? No podemos limitarnos a pensar que eso surge de la nada. Así que usted no es un número, usted es una persona. Y como persona tiene unas condiciones particulares que ocurren al interior de su vida que le diferencian de la otra persona que está al lado suyo. Aun cuando puede tener el mismo ADN de su familia. Es un lugar, pero hay una condición distinta en esa persona. Esto me llama la atención. Harold decía, además de nosotros pensar en el lugar y en la condición, tenemos que pensar que el mensaje no es tan potente si no considera quién es el mensajero o la mensajera. ¿Cuál es la ética de esa persona? ¿Cuál es el carácter de esa persona? Así que yo puedo tener un mensaje maravilloso y extraordinario, pero si aquella persona que ejecuta y va a compartir el mensaje es insensible, irresponsable, arrogante, prepotente, ese mensaje, dice la Escritura, lo dice el apóstol Pablo más adelante, que eso es metal que resuena y címbalo que retiñe. En otras palabras, eso es un sonido incomodísimo. Es ruido. Gracias, Patria, por tu sabiduría. Me encanta tener gente aquí inteligente que me ayuda a mejorar lo que estamos diciendo. Gracias, Patria. Ahora, en ocasiones, decía Harold, pensamos en la estrategia. Y cuando pensamos en la estrategia, en muchas ocasiones nos volvemos demasiado, técnicos. Y queremos pensar en los procesos y en las cosas y carecemos de algo que es importante cuando usted va a compartir algún mensaje, la pasión. Qué triste es cuando nuestra pasión está esfumada porque únicamente pensamos en los números y no en la gente. Yo quiero invitarle a que vayamos al libro de Hechos, capítulo 16. Vamos a llevar esto a algo más práctico y algo que pueda tener un poco más sentido de lo que estamos pensando. Vaya al libro de Hechos, capítulo 16, y particularmente yo quisiera que fuéramos específicamente ubicándonos en los versículos del 25 en adelante. Hechos, capítulo 16, versículos del 25 en adelante. Particularmente porque aquí habían 2 muchachos que usted y yo conocemos que se llaman Pablo y Silas. Pablo y Silas son misioneros. Pablo y Silas son predicadores. Pablo y Silas están presos. Y están presos porque precisamente se han metido a destruir una red, particularmente con una muchacha que se estaban aprovechando unas personas porque adivinaba el futuro, porque decía lo que iba a pasar.
Y esa gente que tenía guaniqueque, que tenía torta, esa gente que tenía poder, estaba aprovechándose de los derechos de los demás. Y Pablo y Silas destacan un mensaje de liberación para esa mujer y acto seguido esta gente los metió presos. Pero a la medianoche, dice Hechos capítulo 16, versículo 25, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino, mira qué interesante esto, de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, es decir, la persona que los tenía bajo su custodia, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, mira qué interesante este versículo 28, perdón. Mas Pablo clamó a gran voz, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Yo creo que nos quedemos ahí. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Dice otra versión, no te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. Dice la Nueva Traducción Viviente, pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. Yo quiero detenerme por un momento en esa expresión bíblica. Y vamos a pensar en nuestro país, piensa en su tierra, en Puerto Rico. ¿Usted sabe el problema de salud mental que tiene esta tierra? La tensión, la crisis económica, la injusticia que muchas veces nos carcome, las complejidades que a veces ocurren al interior de las relaciones de familia, que la tensión ha secuestrado la confianza de la gente y viven atemorizados y presos, temerosos, y creen que la solución es hacerse daño. Y Pablo dice, no te hagas daño, estamos aquí. Fíjense que Jesús miraba a la gente que recorría la ciudad de las aldeas como ovejas dispersas que no tenían pastor. Y si no tienen pastor, estaban solas. Estaban sin dirección. No te hagas daño. Estamos todos aquí. El que se quería matar tenía las llaves. El que quería culminar con su vida tenía las herramientas y tenía el poder, pero el dolor era tan profundo que estaba impotente al no poder manejar aquello que lo sofocaba. Y usted se percata que el preso realmente era el de la llave. Estos presos, Pablo y Silas, estaban cantando. Y fíjense, ellos no están cantando porque a veces nosotros nos ponemos muy románticos con este texto, como si ellos están cantando para que se abrieran las puertas. Están cantando porque en medio de la situación no nos queda más que confiar en el Señor. Y usted adora al Señor, porque la naturaleza del corazón que ha conocido a Cristo y se ha encontrado con el poder del Evangelio es que nosotros le alabamos en todo tiempo. Yo no estoy diciendo que estaban cantando cómodo, ni que estaban afinados, ni que estaban entonaditos. Yo no sé lo que ellos estaban cantando. Ahí ocurrió algo de lo cual usted no puede controlar, un terremoto. Cuando viene un terremoto, un temblor de tierra,
usted no lo puede controlar. Y piensa en los temblores que hubo en Puerto Rico en los pasados años. ¿Y dónde usted estaba? ¿Y qué hizo? Yo recuerdo aquel temblor fuerte del 7 de enero. Y yo me entró un espíritu heroico. Y me le tiré a Raquel encima. Seguro. Porque esta espalda mía podía aguantar el techo de la casa. Yo sabía que ellos... Sí. Ustedes, yo espero que confíen en mi palabra. Y ya hemos contado lo que pasó cuando estábamos allá en el mesón. Que Patria me abandonó, ¿verdad? Me da para saber, me abandonó en aquel momento. Padre, yo te dije que me dieras palabras de sabiduría en el sermón, pero que no te pongas con esta, tú sabes. Bueno, salimos a ver las necesidades que había en el estacionamiento y yo dejé mi wallet y todo allí. Y pues lo fui, entendía que no era prudente buscarlo y Patria me lo buscó. Gracias, Patria, por tu asistencia. ¿Está diciendo más? Pero cuando viene algo que usted no puede controlar y se le mueve el piso a la gente, ahí está Pablo y Silas y podemos hacer varias cosas cuando el piso se le mueve a la gente. O usted se va o usted se queda y le deja saber que no está solo. Este detalle es importante que usted y lo podamos pensar. Pero cuando la Escritura nos dice que Jesús recorría las ciudades, las aldeas, Él estaba haciendo tres cosas. Enseñamos, predicamos, pero también sanamos. Y no puede haber sanidad si no hay presencia, seguimiento y acompañamiento. Esto es importante porque cuando usted está en una hospitalización, usualmente lo que quiere hacer el hospital es estabilizar su condición. Y después que ellos entienden que usted puede continuar el tratamiento en su casa, pues le dice, regresa a su casa. Pero el médico le dice, te veo esta semana. Nos vemos otra vez. Así que usted está de alta del hospital, pero no está de alta del tratamiento. Y pareciera que a veces nuestros proyectos de evangelización y de predicación son de predicar y de dejar a la gente suelta, pero no volverlos a visitar y estar presentes. Eso es actuar contrario a la verdad central del Evangelio. Yo quisiera que usted y yo vayamos al libro de Mateo, ahí al capítulo 4, y vamos a los versículos 8 y 9. Mateo 4, 8 y 9, Jesús está comenzando su ministerio. Y en ese proceso de comenzar su ministerio ocurre algo que yo creo que es bien importante porque es el espacio de uno establecer cuáles son las prioridades y los valores de la predicación. Jesús ha sido bautizado y acto seguido ha comenzado un tiempo de ayuno y oración y Jesús es tentado. Y el diablo, según la Escritura, aquí lo dice, versículos 8 y 9 del capítulo 4, dice lo siguiente: otra vez le llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora, piense por un momento cómo en muchas ocasiones nosotros pensamos nuestros proyectos de evangelización y de proclamación cuando la intención es tener, cuando la intención es hacer, pero cuando la intención no es sanar. El diablo va donde Jesús y le dice, vamos, miren este monte, mira eso, papo, todo esto puede ser tuyo. Imagínate cómo tú te vas a ver en el periódico con que tú tienes todas estas propiedades. Imagínate qué la gente va a decir de ti cuando vean que la marca tuya está puesta por todo esto. Lo vas a tener en tus manos.
si me adora. Y esta es la parte de usted y yo entender que el asunto de la predicación y las huellas no se trata de nuestro nombre. No se trata de nuestra organización. Se trata del corazón de Dios. Y Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor adorarás y a Él solo servirás. Fíjense que en ese momento que Pablo y Silas estaban con este carcelero, que está preso, era el momento de largarse y hacer lo que uno quisiera. Y Pablo poder conseguir una vez más su conquista de su ministerio. Pero Pablo se percató de la desesperación, del dolor que tenía aquel hombre con una llave que entendía que no tenía salida. No te hagas daño. Todos estamos aquí. ¿Cómo sería nuestro país si usted se acerca en el momento de crisis y le dice, no te hagas daño, estamos aquí? Cristo ha venido a tu encuentro a sanarte y acompañarte. Regresa ahí a Hechos capítulo 16. Vamos al versículo 30. Y ahí en Hechos capítulo 16, versículo 30, que está este carcelero, y esto siempre me ha gustado esta parte del texto, porque cuando Pablo ha dicho, cuando este carcelero ha dicho que se quiere matar, dice el versículo 30, el versículo 29 dice, y él entonces pidiendo luz, Hechos 16, 30, 29, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y le dijo, señores, les digo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mis queridos hermanos, que no hay nada más hermoso de que alguien esté presente, que no abandone y que pueda darle luz en la oscuridad más profunda del corazón para dejarle saber que la salvación es una posibilidad. Pero abandonar a aquel que está en la crisis es dejarlo en la oscuridad. Fíjense que nosotros hemos hablado de las huellas. Y hemos hablado de huellas y el pastor Daniel la semana pasada nos estuvo hablando a nosotros acerca de ser sal y luz de la tierra. Para eso usted tiene que estar presente. Y quiero decirte a ti que estás aquí esta mañana respetuosamente que aquello que probablemente ha estado tomando tu corazón y que te ha llevado a la oscuridad del calabozo más profundo y que has pensado en hacerte daño. Pues claro, porque esas cosas pasan con la gente que va a la iglesia también. Y hacerse daño es de múltiples maneras. A veces con el consumo de alguna sustancia controlada y que usted la descontrola. Posiblemente ese daño corporal usted mismo. Posiblemente abandonar una relación. Posiblemente aprovecharse de la vulnerabilidad del otro o de la otra. Posiblemente manipular algún documento de su trabajo para usted ganar más, porque cree que en la soledad puede salirse con la suya. Ahí está Pablo y sí le dice, no te hagas daño, papo. Piénsalo bien. Estamos aquí contigo. No hay necesidad de recurrir por la desesperación a la improvisación cuando Cristo quiere rescatar tu corazón. Colosenses capítulo 3, versículo 12, y con esto voy a ir culminando. El apóstol Pablo, considerando como uno de los promotores de todo esto, dice algo que para mí es fundamental en esta porción bíblica. Dice que usted y yo, cuando estamos en ese proceso,
que nos vistamos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también hacerlo nosotros. Y sobre todas las cosas, dice el verso 14, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y a mí me parece que en aquel momento, y yo aquí haciendo alguna alusión en este momento, que Pablo puede tener la ropa de preso, ¿verdad? No nos consta, ¿verdad?, que ese era el contexto de la época, pero vamos a asumir que tiene la ropa de preso, que tiene la ropa de detenido, que tiene la ropa del acusado. Y cuando es liberado, Pablo decide vestirse de la ropa del amor y no de la traición. De la ropa del perdón y no de la aniquilación. De la ropa que verdaderamente cubre las faltas y no de aquellas que señalan y humillan al otro. Cristo, en el evangelio y la naturaleza del evangelio que usted y yo predicamos, decidió vestirse de ser humano para hacerse entre nosotros, encarnarse entre nosotros, para dejarte saber, no estás solo, no te hagas daño, yo estoy aquí. De tal manera fue su amor, que dio a su único hijo, para aquel que creyera en él no se perdiera, no entrara a la improvisación de manejar por arranque su crisis y tuviese vida. Y aquí está el Señor hoy, que quiere vestirte para que no salgas preso ni presa en el día de hoy. La pregunta que yo quiero hacerte, y con esto culmino, es: ¿cómo tú estás vestido para la cosecha? ¿Cómo respondes a ese recogido? Porque mira que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. La semana que viene vamos a comenzar a anunciar acerca de los grupos pequeños que queremos hacer como iglesia. Y usted puede ser un agente que ayude a sanar. Usted puede ser una persona que ayude a restaurar. Y no sencillamente que sea una persona que se circunscriba con ir al templo nada más. Y vamos a invitarles y sí, les vamos a convocar a que usted se convierta en un predicador de presencia, no de templo. A que mire la gente como oveja y no como cabrito, aunque quizás hayan ganado ese derecho. No piensen en esa persona, ya pensaron en esa persona, ¿ves? Pero como el Señor piensa en usted como oveja y lo abrazó y le restauró, así como hemos sido restaurados y amados, vamos a servir. ¿Cómo puedes ser un agente de esperanza por aquellos que te rodean? Es la pregunta fundamental que tenemos que hacernos en el día de hoy.